En este video vamos a hablar sobre el conflicto armado interno en Colombia, basándonos en las perspectivas ético-políticas de autores como Platón, Spinoza, Maquiavelo, Locke, Aristóteles, Rousseau. Y para finalizar vamos a plantear una posible solución basándonos en qué es la Ilustración de Immanuel Kant. El conflicto en Colombia se remonta hacia el siglo XIX con la confrontación del Partido Conservador y el Partido Liberal, quienes exigían participación social, política y económica de todos los individuos de un Estado, oponiéndose así a la concepción conservadora del poder político dirigido a una sola élite. Nos adentramos ahora en el conflicto armado actual que inicia en el siglo XX, en la década del 40, cuando se da la formación de grupos armados que exigían igualdad y justicia, la cual estaba siendo violentada y atentada en un periodo que conocemos como la época de violencia entre los años 1948 y 1966. Se da entonces el origen de los principales grupos armados como el ELN y las FARC, estas últimas formadas por campesinos que en un principio querían exigir de manera pacífica el cumplimiento de sus derechos por parte del Estado. Pero al notar que de esta manera no les prestaban la suficiente atención, decidieron tomar las armas y actuar con la fuerza. Es aquí cuando vemos la presencia de situaciones como la que Locke plantea en el segundo tratado sobre el gobierno civil, cuando se refiere al estado de guerra, donde plantea que cuando las leyes no son capaces de garantizar el bienestar de los integrantes de una comunidad en su totalidad, estos, según él, tienen el derecho de volver a un estado de naturaleza, en donde hacen lo que esté al alcance de sus manos para velar por la preservación de una vida digna. A raíz de esto se origina la confrontación entre el Ejército Nacional y los grupos subversivos. El desarrollo y crecimiento de estos grupos se basa en cómo, según Maquiavelo, expresa en El Príncipe, se debe preparar una persona para la guerra, quien principalmente debería ser el rey o en este caso el presidente. Pero vemos que esta labor es encomendada a un grupo de personas que en su mayoría pertenecen a la clase baja. De esta manera, dichos grupos necesitan de una formación física, siendo trasladados a zonas rurales donde sus líderes les ponen ejercicios de actividad física, con el objetivo de que desarrollen destrezas para el momento en el que se presenten enfrentamientos contra sus oponentes. Esta preparación se basa en el manejo de armas, habilidades propias de la caza, etc. Por otro lado, también disponían de una formación intelectual. En el caso de los grupos subversivos, estudiaban sus antecedentes y profundizaban sus conocimientos respecto a su ideología de izquierda, basándose en teóricos tales como Marx, Lenin y otros. Mediante este proceso, en el año 1982, las FARC adquieren más poderío, tal como una mayor movilización de personas civiles y militares, lo cual permitió su expansión e importancia social y política. Este poder fue empleado no en busca de lo que era su principal objetivo, es decir, el bien común, sino fines propiamente delictivos, como lo son el desplazamiento forzoso de campesinos. Esto va en contra de los ideales como los que Locke y Rousseau plantean sobre la propiedad, ya que se expone que la propiedad se asigna a cada persona para que ella supla sus necesidades. Esta propiedad la adquiere por medio de su trabajo y esfuerzo. Al poseer esta, ya no podía adueñarse de otras para sus fines lucrativos, ya que este no es el fin de la propiedad, sino que cada uno deba tener lo necesario y no más de lo que pudiese usar en vida. En el caso de las FARC, al arrebatar las tierras de los campesinos, las empleaban en la mayoría de casos para cultivos ilícitos, como el de la coca. Con esto, se marca el origen de las narcoguerrillas, que conllevó a la adquisición de mayor poder económico. Otro tipo de actos delictivos es el secuestro de civiles, militares y figuras políticas reconocidas. Uno de estos casos es el secuestro de un terrateniente de Medellín, lo que marcó el origen de las AUC, un grupo en completa oposición de los ideales de las FARC, que se proponía la abolición de este grupo subversivo y tomar justicia por sus propias manos. Este grupo, que actuaba con hechos igualmente violentos, fue apoyado y empleado en el mando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su afán por acabar la guerrilla hizo de esta un genocidio a escondidas del pueblo colombiano.
Cabe preguntarnos si somos intelectual y humanamente incapaces de crear alternativas éticas para la solución de estas problemáticas, ya que como bien plantea Platón, la justicia no es la ley del más fuerte, ya que esto genera más violencia. Para dar respuesta a esto, el gobierno crea el proceso de paz que se remonta a la época del 60, pero que podemos ver que no ha sido fructífero, ya que seguimos inmersos en un estado de guerra. Las negociaciones de paz iniciaron en Noruega entre las FARC y el gobierno colombiano, realizado por medio de conversaciones. Luego estas son trasladadas a La Habana, donde cada uno ofrece garantías para llegar a un acuerdo. Buscan la paz con justicia social por medio del diálogo. Estos procesos se centran en 5 puntos. Participación política, en el cual se exige el derecho de participación política, que según vemos en la teoría de Locke y Rousseau sobre la construcción del contrato, se supone que lo poseen todos los ciudadanos en un estado ideal de comunidad. La cuestión es que por la serie de delitos cometidos por este grupo subversivo se supone que si estamos inmiscuidos en un país que tiene como principio la justicia, lo correcto sería que estas personas pagaran por los estragos que causaron dentro de nuestro territorio. Podríamos pensar entonces en la inexistencia de la justicia, ya que esta debe ser una virtud que todos los individuos, y no solo una porción de ellos. Falencias comenzarían por el gobierno, que no está adoptando las medidas necesarias para solucionarlo adecuadamente esta temática, sino que en su afán por cumplir una paz superficial cometen una serie de errores que descuidan una gran gama de dificultades por las que a diario pasa nuestra población. Cuestión agraria, que como anteriormente dijimos es completamente injusta la repartición de tierras en nuestro país, donde la fuerza se expropia principalmente a nuestros campesinos de sus tierras, que son su vivienda y empleo, perjudicándolos enormemente y provocando el desplazamiento a ciudades como Bogotá, en donde pretenden buscar una nueva oportunidad de restitución de sus derechos y condiciones de vida, pero que lamentablemente la mayoría de los casos no encuentran, porque el Estado está incumpliendo su tarea principal de garantizar el bienestar de sus integrantes. El fin del conflicto. Basándonos en la paz perpetua de Kant, podríamos decir que el fin del conflicto es un ideal utópico. Debido a este proceso se ha convertido en un remolino de cuestiones acelerado, que busca como de lugar llegar a la paz, que difícilmente vamos a llegar, porque esta paz se basa más en la cuestión económica y no en la mejoría de las condiciones humanas, de cumplimiento de los derechos y deberes de las víctimas y en una represalia ejemplar donde se pueda llegar a cierto grado de justicia, en donde, como decía Aristóteles en Ética 5, un juez en su papel de mediador debe entrar a equilibrar la justicia en medio de un conflicto, promoviendo la reparación de las víctimas y pronta sanación al victimario. Narcotráfico. No es un secreto que en nuestro país desde el siglo XX es considerado una de las potencias narcotraficantes del mundo. Debido a la calidad de la coca que exportan, podríamos señalar las razones que debido a la desvalorización del trabajo de nuestros campesinos, ellos se veían obligados a prestar sus tierras para la siembra de estos cultivos y así recibir alguna manera de ingreso económico más elevado que al sembrar legumbres y optar por el trabajo legal, debido a que el gobierno no paga un monto justo al esfuerzo de este grupo de personas. Situación de las víctimas. Noruega, junto a Cuba, es garante del acercamiento entre el gobierno y las FARC. El punto clave del gobierno es la desmovilización de las FARC. Para las FARC no es solo eso. Ellos buscan una transformación social de Colombia, pero el gobierno no quiere debatir ciertos temas como la situación económica que vive el país en la actualidad. A manera de conclusión, vemos que la situación del conflicto interno colombiano no es un hecho reciente, sino que se remonta a más de 2 centenares en los cuales han sido deficientes los procesos que realmente aporten una solución permanente y radical que beneficie a todos los ciudadanos. Somos testigos de que la concepción de justicia en Colombia es errónea, producto de su ambigüedad de ejercicio, ya que las leyes no son para todos o no son cumplidas por todos, sino por quienes más se ven obligados a hacerlo. Es decir, no somos conscientes de nuestra Constitución, por lo cual se vulneran nuestros derechos y vemos que los deberes son concebidos como una obligación y no como garantes de un bienestar público. Podríamos hablar también de la insuficiente ética de nuestros individuos, quienes respecto a sus obligaciones contenidas en el contrato social, realizan el cumplimiento solo por el temor de ser castigados por las autoridades que rigen nuestro país,
y no de manera voluntaria como supondríamos que debe ser en el estado de comunidad, según planteamientos como el de Locke y Rousseau. Por otra parte, somos testigos de la incredulidad de los colombianos sobre el utópico estado de paz, puesto que en los medios de comunicación y entretenimiento se nos dice o ilusiona sobre una pronta llegada de la armonía, que nos arrebataron hace tantos siglos, pero al salir a la calle y en nuestro cotidiano vivir, estamos inmiscuidos en múltiples maneras de violencia y degradación de nuestros derechos humanos, que supondríamos desde esos tiempos remotos en donde aquel valiente hombre llamado Antonio Nariño realizó su traducción con la esperanza de una Colombia más humana, pero que no pudo cumplirla en vida, y de hecho muchas generaciones que tras él vinieron, porque fue hasta la reforma de la Constitución en 1991 que al fin nos concientizamos de la vital importancia de una sociedad en donde se prioricen los derechos civiles y humanos de sus integrantes. A pesar de ello, es triste saber la falsa omnipotencia de ellos. Cabría preguntarnos entonces, ¿por qué si las leyes no están siendo efectivas, no exigimos su cumplimiento? Es duro decirlo, pero en pleno 2015, aún la ilustración de la que Kant, en su ensayo de 1784, cuestiona su definición. ¿Por qué no estamos ejerciendo el uso de nuestro razonamiento, sino que lo ponemos en manos de distintos tutores, principalmente en las figuras del gobierno que obtienen su poder y corrupción, básicamente porque nosotros estamos ignorando sus procesos respecto al manejo de lo público? Por eso, la cuestión de la paz en nuestro país e igualmente su progreso en general se inicia desde la educación de sus ciudadanos, es decir, en lo que Platón nos plantea como la paideia, para que así todas las personas tengamos la oportunidad de formarnos ética y moralmente y seamos ese pueblo de personas que tengan participación política activa de la que hablaba Hobbes y Spinoza, en obras como el Tratado de Leviatán y el Tratado Teológico Político, que podamos contribuir en los procesos que entre todos construyamos y superemos este proceso de servilismo y sumisión ante personas que ganaron su poder porque fuimos nosotros quienes se lo otorgamos, quienes se aprovechan y lo emplean de manera equívoca para cumplir sus propios ideales.